tanta enseñanza ya. Preparados a través de Facebook Live y dándole ahí el saludo de reina, ¿viste? Saludo codo, ¿cómo es? Codo, sonrisa, codo, mano. Yo no sé hacer eso, Lourdes. Así es, saludar a las reinas, mira, ¿vieron? Sí. Bueno, sí. Vamos a hablar de un tema que tiene que ver con los errores. Los errores hablan. Nuestros errores y nos hablan. dicen cosas buenas. Ajá. Así que respiren la ansiedad, los niveles de ansiedad ya. Bájenlo. Tranquilo que venimos de manera positiva que hay que sacarle a los errores. Y ustedes saben que un error es algo, alguna equivocación que hemos cometido, algo no salió bien, no salió como lo pensamos, como lo planeamos, pero ciertamente los errores muchas veces son vistos precisamente por eso como algo bien negativo, porque elevan, ¿verdad?, esa ansiedad y nos traen cierto malestar emocional, ¿no? Así que los errores pues podrían ser evitados, a toda costa, especialmente para traerlos como tema de conversación. No queremos que la gente se dé cuenta que hemos cometido errores y obviamente tratamos de evitarlo lo más que podamos, aunque hay gente que se acostumbró a estar cometiendo errores porque piensan que ese es el destino o la dinámica general de vida y ya yo me dejo arrastrar por lo que pasa, por lo que sucede y pues no tengo nada que enmendar, yo me dejo llevar. Y realmente hay gente que no aprende de los errores y que lo ve como que, perdón, mala mía. Sí, y obviamente se acostumbran también a utilizar esa frase para esconder cualquiera de sus defectos, ¿verdad? Y obviamente de las acciones que vienen de esos defectos, porque no han aprendido a trabajar con su carácter, no han aprendido, ¿verdad?, a darse cuenta que hay unas áreas de la vida que tienen que desarrollar. Porque obviamente como nosotros crecemos físicamente, también a nivel emocional tenemos que desarrollar unas destrezas. Y la gente piensa que llegan de manera innata. Esto pues tiene que surgir. Algún día yo maduraré y obviamente, ¿verdad?, me comportaré como un adulto, pero tú ves gente de 40, 50, 60 años que tú dices, bueno, ¿qué edad emocional tiene? 12, 15 años, ¿verdad? Porque el comportamiento ciertamente no es de un adulto que asume responsabilidad por su conducta. Como me imagino que en la población habrá otra que sí se deprime por cometer errores y le es difícil salir de ahí porque yo no me puedo equivocar. Están ahí flagelando. Pero saben que la perfección, por ejemplo, es la otra cara de la baja autoestima, porque el tratar de ser completamente perfectos demuestra que yo internamente siento algún tipo de carencia. Entonces trato de esconder eso, siempre haciendo las cosas perfectas. Pero obviamente es bien importante que las personas lleguen a saber que los errores sí pueden prevenirse, los errores pueden trabajarse, pueden enmendarse y las personas pueden levantarse y salirse de los errores. Pero también podemos tener una visión más positiva de los errores, ¿verdad? Podemos llegar a pensar en cómo estos nos impactan, cómo podemos abordarlos para resolverlos. Y yo no sé si es que en mi caso, por la formación científica de mi profesión, yo siempre trato de ir a la raíz de las cosas para decir, ok, ¿qué podemos entender de este fenómeno y cómo podemos ayudar a la gente a salir de ellos? Así o a no caer. Exactamente. Entonces yo me pregunto de dónde surgen los errores, cómo podríamos manejarlos de mejor forma, cómo podríamos, ¿verdad?, sobrepasar esos desafíos y seguir hacia adelante. Así que obviamente, ¿verdad?, no solamente ver el aspecto negativo del error, sino que sacarle algo positivo a eso. Porque cuando ya tú quieres descubrir qué está pasando con eso y quieres trabajarlo, significa que hay un aspecto ya esperanzador en ese fenómeno, ¿verdad? Así que es preguntarse qué están diciendo mis errores, pero no para marcarse, como dice Edwin, ¿verdad?, para flagelarse, no. Y no para permanecer ahí, porque tampoco lo que queremos es estar siempre pensando de forma negativa sobre los errores y sintiéndonos que nos cargan y que no tenemos, ¿verdad?, esperanza o salida. Por el contrario, debemos decir, ¿qué dicen mis errores? ¿Qué están tratando de comunicarme, verdad? Y yo quiero traerles un ejemplo de mi infancia. Fíjense, ustedes saben, ¿verdad?, y quienes han escuchado Tacones Altos, ¿verdad?, que es una mezcla de lo que es la palabra de Dios con lo que es mi propia, ¿verdad?, infancia y mi historia, ¿no? Saben que yo vine de una pobreza bastante extrema y eso pues me afectó porque primordialmente yo no entendía cómo un Dios tan bueno, descrito tan bueno o presentado en el cristianismo como bueno, podía verme en ese escenario y no intervenir. No, y eso es realmente una pregunta del sufrimiento que llevamos siglos tratando de responder. ¿Por qué entonces Dios no actúa? ¿Y será que Dios no actúa o será que Dios actúa de forma diferente?
quizás Dios no quiere necesariamente que la humanidad no deje de aprender que no fue bueno darle su espalda, y obviamente nosotros heredamos una naturaleza pecaminosa que hace que creemos un mundo tan caótico. Pero con los justos y con la gente que piensa en Dios en su corazón, Él sí viene a salvarlos. Lo que pasa es que viene de forma diferente a como nosotros lo ideamos, ¿verdad? ¿Y cómo sería entonces eso? Yo tuve que entonces empezar a comprender la pobreza. Desde pequeña reflexionaba, meditaba mucho sobre mi medio ambiente, ¿verdad? Esa pequeña filósofa que me llamaba siempre mi mamá. Y yo quería saber de dónde venía la pobreza, si era una invención de Dios o no. Wow. Así que busqué la respuesta, Lourdes, en la teología, y me di cuenta que la pobreza no es una invención de Dios, es el resultado del mal manejo de los recursos por parte de las instituciones. Así que es un pecado institucional, es un pecado estructural, ¿verdad? Donde esos recursos no son distribuidos de una manera equitativa entre los seres humanos. Cuando yo llegué a entender eso, comprendí que ciertamente había algo positivo en la situación. Ya Dios no era este Dios sádico, ¿verdad? Que está viéndome, sufriendo y no está interviniendo, sino que entonces me invitó ese error de pensamiento y ese error de la humanidad que generaba la pobreza, me invitó entonces a ver a Dios en las distintas instancias de mi vida. Y entonces yo llegué a darme cuenta que yo no morí. Si no morí, por ejemplo, por falta de alimento, de recursos esenciales, y permanecí viva, quiere decir que Dios estaba presente a través de una persona tan extraordinaria como mi mamá, que fue una mujer que se esforzó muchísimo porque sus hijos no se durmiesen, ¿verdad? Esa noche sin comer. O sea, ella procuró siempre encontrar alimento, sustentar a sus hijos, muy a pesar, ¿verdad?, de que el cuadro era muy negativo porque mi papá estaba muy enfermo. Entonces, ella luchó, ¿verdad?, porque nosotros pudiésemos sobrevivir. Y en gran medida, yo vi a Dios a través de mi mamá. Era como si Dios me dijese, yo estoy presente en tu vida y sacándote de forma diferente de esta situación, no como tú lo habías planeado, porque Dios no viene y me saca a mí así del escenario y me pone en otro lugar, sino que allí en ese escenario Él se hace presente. Lo segundo es que Él usó los dones y las capacidades que me había dado desde siempre. ¿Cuáles eran estos? Por ejemplo, la imaginación. Dios me dio mucha imaginación, un amor entrañable por la naturaleza y una actitud de soñadora que ustedes ya saben que yo tengo desde siempre, ¿verdad? Siempre esta actitud positiva de soñar, de ir por más, de irvanar en mi mente un proyecto, un pensamiento, ¿verdad? Positivo sobre una situación particular. Así que todavía yo cultivo esos regalos que Dios me dio. ¿Cómo se manifestó eso? Por ejemplo, fíjense que en ese error de la humanidad y en ese error, ¿verdad?, de pensamiento, que era algo bien dramático, Dios no permitió que yo me quedara ahí, sino que me fue dando la sabiduría suficiente para darme cuenta de que Él me levantó de una manera distinta, ¿verdad? Y en cada experiencia yo pude ver a Dios presente, ¿verdad? Y se hace presente también en nuestra vida a través de otras personas, ¿verdad? Si lo piensan bien en su historia, ustedes dicen, ay, aquel tío que siempre estaba dándome buenos consejos, aquel maestro que creyó en mí. Fíjense que es una manera en la que Dios se hace presente, ¿verdad? Que su milagro está en nuestra vida. Y obviamente me llevó a verme a mí misma, me llevó a ver mi personalidad, mis facultades, y me hizo fuerte como soy al día de hoy, porque gracias a esa saga de ver el milagro de Dios en mi vida, hoy día digo, ay bendito, este problema es nada, ¿verdad?, comparado con otras cosas que yo he vivido. Por ejemplo, miren, con relación a esto de la imaginación, yo vivía en una pequeña casita, era endeble, o sea, era una casita muy pobre, muy frágil, ¿verdad? La estructura era bastante pobre, ¿verdad? Y en un muy pequeño solar. Pero sorprendentemente, Edwin, había un árbol frondoso muy grande que ocupaba casi todo el patio. Entonces tú decías, pero ¿cómo es que la casa es tan pequeña y este árbol es tan grande? Grandote. Yo nunca llegué a saber de qué fruto era ese árbol. Nunca le vi un fruto, no sé clasificar ese árbol. Me encantaría muchísimo que alguien me dijese, doctora, yo voy con usted y vemos de qué es el árbol y el nombre botánico y todo. La cosa es que ese árbol tenía una área que hacía un hueco, ¿verdad?, desde su base, y ahí yo cabía perfectamente mientras yo era pequeña. Era como si el mismo árbol, sí, exactamente, abrazara. Como si el mismo árbol me acogiese y me abrazase. Entonces yo me inclinaba, me quedaba en ese hueco y miraba hacia arriba y veía esas nubecitas.
y me imaginaba que Dios estaba ahí mirándome y sonriéndome. Entonces yo era alentada y fortalecida por aquella imaginación y yo soñaba con llegar a ser una gran actriz, una gran bailarina, me imaginaba, ¿verdad?, ante multitudes, bailando. Digo, yo, gracias a Dios, ni canto ni bailo, ¿verdad? Pero sí hablo, entonces me encanta, ¿verdad? Llegar a ver haberme imaginado esa visión, ¿no?, de lo que era, lo que iba a ser mi vida. Esa imaginación me ayudó a hacer balance, Lourdes, en aquel terrible mundo que yo vivía, lleno de grandes errores de las personas que estaban alrededor mía. También, por ejemplo, el amor por la naturaleza. Mis juguetes eran la charca de Paco, que era, ¿verdad?, la montaña de Paco, que era un área donde había una montaña que ya no está, ¿verdad?, porque hicieron allí una urbanización. Pero caminábamos hasta allá y entonces la montaña traía un gran refrigerio para mí. Mis juguetes eran, por ejemplo, la charca, donde nos bañábamos todos, mis primos, mis hermanos, todo el mundo allí. Y era una cosa refrescante, ¿verdad? Y fíjense que el ver la naturaleza, el ver todos esos árboles alrededor de mí, me fascinan las montañas, me fascinan los árboles. Ese error, en alguna medida, yo lo estaba soportando gracias a que alrededor habían otros mensajes que me compensaban, ¿verdad? Y entonces, fíjense que comencé, sin saberlo, a desarrollar el senderismo, que es un deporte, ¿no? Que yo creo que Edwin desarrolló una vez un proyecto basado en ir, caminar en unas áreas naturales y compartir algunos mensajes. Tú me corriges si estoy diciendo, ¿verdad?, esto con verdad. Pero ciertamente el caminar grandes distancias, ya yo desde pequeña, Lourdes, iba pensando precisamente en mensajes que yo pudiese compartir con la gente que estaba a mi alrededor. Así que era una niña muy empobrecida, pero que tenía mensajes de ánimo. Pero era porque yo llegué a entender los errores que estaban a mi alrededor y logré hacer compensar, ¿verdad?, ciertamente esas situaciones. Así que mis errores me hablan y me hablan bien. ¿Y qué me dicen? Me dicen con claridad que hay áreas de mi carácter que yo tengo que yo tengo que corregir. Y ciertamente, Lourdes, es poder decir al día de hoy con valor y con amor propio cuáles son esas áreas que yo tengo que trabajar de mi personalidad y seguirlas trabajando en colaboración con el poder del Espíritu Santo, porque yo quiero crecer, yo quiero mejorar mi vida, yo quiero alcanzar esa plenitud que Jesús tiene para cada uno de nosotros y no quiero entorpecer ese proceso de aprender. La segunda cosa es poder ver la escala de valores y poder decir ciertamente, pues mira, me falta este valor, me falta afinar lo que es el respeto y ciertamente también llegar a saber que mis errores me guían los procesos de sanidad interior, porque me muestran qué áreas de mi persona, en el sentido emocional y espiritual, ciertamente yo necesito refinar. Y obviamente me ayudan a tomar decisiones. ¿Qué decisiones? Por ejemplo, decir, yo necesito sanar esta área de mi vida emocional, así que voy a buscar ayuda en ese aspecto. Pero si no hay escala de valores, ¿cómo entonces va a darse cuenta la persona que necesita afinar si ni siquiera tiene el modelaje, mucho menos conoce? Me encanta esta pregunta, porque todos nosotros estamos aquí precisamente para decirle a la gente, esta es la escala de valores, y que la gente entonces pueda mirar esa escala y decir, ciertamente yo necesito refinar esos valores en mi vida. Así que sí hay esperanza para la gente, ¿verdad?, que nos está escuchando, que entonces forme su propia escala de valores, primordialmente pensando cuáles fueron los primeros que sembraron nuestros padres. Y si no eran nuestros padres, otros mentores que estaban alrededor nuestro. En esta tarde escuchamos a la doctora Mari Carmen Laureano hablándonos cómo nuestros errores, si tienen un mensaje para nosotros, nos hablan de qué manera, y tenemos que escucharlos, ¿verdad?, para poder crecer y evolucionar como personas. Buenas tardes, doctora, pero queremos que nos comparta, oiga, esos proyectos lindos donde la gente puede ayudar a también crecer y superar aquellas cosas que son errores en nuestra vida. Bueno, pues consono con el tema de hoy, nuestra invitación es trabajar procesos de sanidad interior a través de la educación en valores. Para eso nuestra escuela para la mujer, Celebremos la Vida, que trabajamos autoestima, autoconocimiento, manejo de conflictos, toma de decisiones, crecimiento espiritual, propósito de vida, entre otros temas. Si está interesada en participar en esta escuela, puede llamarnos al 787-645-6782. 787-645-6782. Buenas tardes. Buenas tardes y muchas gracias. Nuestra amiga doctora Mari Carmen Laureano.